Amado, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos contentos, agradecidos con el Señor porque tenemos nuevamente la oportunidad de compartir una palabra de bendición con ustedes. Le damos gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, las personas que han pedido oración, las personas que nos han hecho algún tipo de comentario. Estamos contentos y agradecidos porque el Señor nos da la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si algo ha cambiado nuestras vidas, si algo ha transformado nuestras vidas, es escuchar, es conocer, es entender, discernir la palabra del Señor. En Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, está uno de los pasajes más interesantes del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. La otra versión le dice: Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Nada más en estos 3 versículos pudiéramos escribir varios libros. Es una cosa impresionante porque el Señor Jesús andaba por las calles acercándose a la gente, anduvo por las regiones de Israel, pero en este momento sale de los límites de la nación de Israel y se va a una región pagana, se va a una región donde habían cananeos. Tradicionalmente los cananeos habían sido enemigos del pueblo de Israel. Entonces, otra de las cosas que sucede aquí es que sale a su encuentro una mujer. Entonces, de por sí ya era extraño que estuviera relacionándose con gente cananea o con gente no judía. Además, bajo la cultura de la época, pues hablar con una mujer así en público, de manera cercana, de manera profunda, no era muy común para la época. Y esta mujer se acerca gritando. Ahora vámonos al otro lado. Esta mujer ve una gran oportunidad. Definitivamente nosotros como creyentes, definitivamente en nuestras vidas hay oportunidades. Tú estás escuchando esta palabra esta mañana o esta tarde cuando este video te llegue, porque Dios quiere darte una oportunidad. Nada es casual. Esa mujer tenía una grave situación, tenía un grave problema que ella no podía resolver. De repente se entera, porque las multitudes seguían al Señor, se entera de que Jesús estaba pasando por allí. Y en ese momento ella presta atención y en este momento ella se acerca a él. Y en este momento Dios te está dando esa oportunidad y me llama la atención la forma como la mujer, de manera respetuosa, pero también con una revelación impresionante, se acerca al Señor Jesús y le dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Ese título, Hijo de David, era para el Mesías. Ese título era, hablamos hace poco de una serie que se llama Anunciando al Mesías, y vemos como muchos años antes, tanto Isaías como el mismo Moisés dieron palabras proféticas acerca del Mesías y que este vendría de la casa de David o de la descendencia de David. Entonces, mientras muchos judíos, mientras muchos en la nación de Israel dudaban, los fariseos y los religiosos no creyeron, discutían con Jesús, esta mujer tiene una revelación. Esta mujer, de alguna manera, Dios en su misericordia le mostró y le reveló que este era el Mesías. Ella había escuchado milagros, posiblemente había escuchado, porque la fama de Jesús se había extendido por toda esa región, y esta mujer tiene un problema que ella no podía resolver. Hay muchas situaciones que tú y yo no podemos resolver porque escapan de nuestras manos. Esta mujer tenía una hija que sufría terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer tenía una hija gravemente atormentada por un demonio, dice la versión Reina Valera. Hay situaciones que son espirituales. Hay situaciones, la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra seres humanos, no es una lucha contra tu esposo o esposa, no es una lucha contra tu jefe, no es una lucha contra tu vecino. Son luchas espirituales que se presentan en nuestro camino y que nosotros tenemos que aprender a discernir
Y tenemos que aprender a entender cuándo algo es emocional, cuándo algo es carnal y cuándo algo es espiritual. Pero lo cierto es que esta mujer entendió que había un problema espiritual. Posiblemente ya había ido a los médicos o a los curanderos de la época y le dijeron, no podemos hacer nada en este asunto porque posiblemente sea un demonio. Es algo que nosotros no podemos resolver. Pero ella conocía de la fama de Jesús. Ella conocía de los milagros que el Señor había hecho y se acerca con una determinación y con una fe inquebrantable. ¿Y cómo sabemos que tenía fe? Vamos a ver que continúa diciendo la palabra. Dice que Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos, los apóstoles, los 12 más cercanos y el grupo de los más cercanos se acercan al Señor Jesús y le ruegan, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Esta mujer tenía un desespero que ella supo canalizar. Tenía una gran necesidad que ella supo canalizar. Tenía una guerra, tenía una lucha que ella supo canalizar. Me llama mucho la atención. Hay gente que tú los invitas a orar, que tú los invitas de repente a interceder o a ayunar y de repente no tienen esta intensidad o esta revelación o este conocimiento que tenía esta mujer. No les importa viajar 5 horas para ver a un médico o viajar 6 horas para reunirse con un abogado, pero conectarse con alguien que está orando, que está ayunando, quizás al lado de su casa les parece muy difícil. Pero esta mujer no fue así. Esta mujer vio la oportunidad y gritó. Me imagino que los discípulos que formaban como un cordón de seguridad alrededor del Señor trataron de detenerla, trataron de callarla, trataron de separarla y mientras más la contenían como que más gritaba, porque los discípulos le dicen al Señor, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No venía hablando suavecito, no, venía con una buena actitud, venía con una intensidad, venía con persistencia, venía con humildad y venía con una confianza inquebrantable en el Señor Jesús, a pesar de ser gentil, a pesar de ser cananea, o en otras palabras, a pesar de no ser judía. Entonces se encuentra en principio con un silencio. A veces los silencios de Dios no los sabemos entender. A veces no entendemos cuando Dios no nos contesta. Nos frustramos a veces cuando oramos una vez, oramos un par de días y Dios no nos contesta. Empezamos a decir, bueno, esto como que no es de Dios. Dice que Jesús no respondió ni una palabra. Hay veces que Dios no nos contesta a la primera. Yo entiendo, quizás, no sé, como padre, entiendo cuando los hijos se acercan y quieren algo y tú se los das, entonces inmediatamente van y se alejan porque ya obtuvieron lo que querían. Pero cuando tú no se los das inmediatamente, empiezan a insistir, se empiezan a acercar, quieren estar más tiempo contigo y tú empiezas a determinar que tanto anhelan, que tanto desean eso que están pidiendo. Entonces, el Señor Jesús en principio no le contesta y los discípulos le dicen, despídela o sácala de aquí porque no deja de gritar. Entonces, después del silencio, después de no decir nada, después del rechazo de los mismos apóstoles, en el versículo 24 el Señor Jesús le dice, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, le contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Esta mujer definitivamente tuvo que saltar ciertos obstáculos. Esta mujer tenía que perseverar. Esta mujer tenía que pelear. Hay cosas que no son inmediatas. Hay cosas que tú tienes que luchar, que tienes que interceder, que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que buscar, porque escrito está, el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que llama recibirá una respuesta. El Señor Jesús vino con una misión. El Señor Jesús vino con un enfoque. Por eso Él le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Recuerden que Jesús es la respuesta al plan de salvación que Dios tenía con la nación de Israel. La Biblia dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, se abre una puerta, se abre una oportunidad para nosotros,
los gentiles. La Biblia dice en el libro de Romanos que somos como una rama injertada de olivo. Éramos el olivo silvestre, no teníamos nada que ver en el asunto, pero Dios nos dio la oportunidad de ser injertados en el olivo original y ahora compartimos juntamente con la nación de Israel grandes y ricas bendiciones. Y el Señor Jesús le habla claramente, le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esta mujer, que primero fue rechazada por los apóstoles, que no podía acercarse a Jesús, que primero no recibe ninguna respuesta, ahora recibe una respuesta que no es la que quizás tú y yo quisiéramos obtener de parte del Señor y que derriba nuestros conceptos religiosos. Dice: se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Esta mujer se humilló, se postró. Por eso Dios dice: yo no rechazo a un corazón contrito y humillado. A la gente arrogante, a la gente altiva, Dios la mira desde lejos. Pero al humilde, al que se postra, al que derrama su corazón, el que pone su confianza en el Señor, nunca será avergonzado. Y esta mujer le dice: Señor, ayúdame. Es la oración que todos hemos hecho alguna vez. Es la oración que posiblemente tengamos que hacer más de una vez en el futuro. Señor, ayúdame. Y la respuesta del Señor contradice el concepto religioso que muchos de nosotros hemos tenido. El Señor Jesús le vuelve a contestar con una negativa. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. La versión Reina Valera lo suaviza un poquito, dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, como a los perritos, a los cachorritos. Pero la Nueva Versión Internacional lo dice claramente, le dice: no está bien echárselo a los perros. Entonces el Señor Jesús le da una respuesta contraria, le da una respuesta que posiblemente ella no esperaba. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe definitivamente mueve montañas, la fe mueve la mano de Dios, la fe hace posible lo imposible. Y esta mujer estaba determinada, estaba convencida de que iba a llevarse el milagro esa tarde, esa mañana, en ese momento. Esa mujer sabía, esa mujer se metió en la cabeza, tenía una convicción que le decía: no me voy de aquí sin un milagro. Y déjame decirte, tú tienes que pelear tu bendición, tú tienes que arrebatar tu milagro, tú tienes que creer. Como dice la Biblia, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Un hombre de 100 años que su cuerpo ya estaba muerto sexualmente hablando, con una mujer de 90 que también ya no era un cuerpo fértil y que ya era una mujer con muchos quizás problemas ya de desgaste degenerativo en su cuerpo por la edad. Lograron tener un hijo porque Dios se lo había prometido. Y el Señor Jesús le habla claramente y le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Si tú le dices eso a alguien ahora, wow, se arma un escándalo, te acusan de un montón de cosas. Pero esta mujer supo responder, esta mujer no se quedó callada. Hay momentos donde no te tienes que quedar callado, hay momentos donde tu fe tiene que ser manifiesta, hay momentos donde tus palabras te van a traer un milagro, hay un momento donde tú tienes que hablar palabras de fe. Y esta mujer le dice: sí, Señor. Respondió la mujer: yo no pongo en duda que tú hayas venido a las ovejas perdidas de Israel. Yo no tengo en duda de que no está bien darle la comida de los hijos a los perros. No tengo ninguna duda, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer reconoció al Señor Jesús como el Hijo de David. Esta mujer reconoció al Señor como el único que podía liberar a su hija endemoniada. Esta mujer sabía que no importa el rechazo de los apóstoles, no importa el rechazo de ese círculo íntimo que tenía el Señor, no importaba el silencio. Esta mujer sabía que un toque, que una palabra, que un poquito del poder de Dios podía cambiar esa situación terrible que tenía en casa. Y esta mujer supo responder. Tú y yo tenemos que saber responder. Esta mujer pudo haberse sentido ofendida.
Esta mujer pudo haber dicho, en esta iglesia no hay amor, o en esta iglesia abusan de la gente, o en esta iglesia esto. No, esta mujer no se puso a cuestionar, no criticó al pastor, no criticó a los apóstoles, no criticó a los líderes, no cuestionó con Dios, sino que aún en esas palabras, aún con dolor, aún con situaciones difíciles, esta mujer supo responder y le dijo, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mira la respuesta del Señor: mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y de ese mismo momento quedó sana su hijo. Jesús le dijo cosas desalentadoras a esa mujer, pero Jesús le dijo, inclusive usó un término fuerte, duro, la llamó perro. Porque para muchos de los judíos de la época, entendamos la cultura, entendamos la época, para los judíos los gentiles eran igual que los perros, eran como animales, no eran importantes. Ellos eran el pueblo de Dios y se creían que tenían una relación única, impresionante con Dios, que eran los hijos de Dios, y entonces todos los demás estábamos fuera del asunto. Pero esta mujer hizo una cosa impresionante. La Biblia siempre detalla cómo las mujeres tienen un discernimiento especial, cómo las mujeres logran cosas impresionantes. Ahora estamos bajo la gracia, se ha abierto una puerta para que todos los gentiles, gente de toda lengua, de toda nación, podamos ser salvos. Pero en ese momento una mujer que no tenía la palabra, que no tenía el Nuevo Testamento escrito, que Jesús aún no había resucitado, que no tenía los estudios bíblicos que tenemos ahora, esta mujer comienza a abrir el camino de nosotros los gentiles y le dice, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús le contesta, mujer, qué grande es tu fe. Ahora yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Porque el Señor Jesús le dijo a la mujer, grande es tu fe. Y el problema de muchos de nosotros es que a veces nuestra fe está mezclada con duda y por eso deja de ser fe. Por eso esa fe a veces no mueve montañas, por eso esa fe a veces no consigue las cosas. Porque a la primera que las cosas no nos salen bien, nos desanimamos. A la primera que alguien nos dice que no, desistimos. A la primera que oramos de repente un par de días, una semana, empezamos a decir, bueno, es posible que esto no sea de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice que se cumpla lo que quieres. Y me llama la atención que muchas veces nosotros decimos que se haga lo que Dios quiera. El Señor Jesús en la Reina Valera le dice, hágase contigo como quiere. Nosotros muchas veces, la falta de fe, tratamos de poner la responsabilidad en las manos del Señor y le decimos, Señor, que se haga lo que tú quieras. Tenemos que leer la palabra, tenemos que conocer la palabra porque el Señor le dijo, hágase contigo como quiere. Y contigo se va a hacer como quieras y contigo se va a hacer como creas y contigo va a ser conforme al tamaño de tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora la fe muchas veces tiene que chocar con algunas barreras para demostrar que es fe. La fe tiene que chocar con algunas adversidades para demostrar que es fe. La fe a veces tiene que enfrentarse a obstáculos para poder demostrar que es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tenía una convicción, tenía una certeza de que Jesús podía sanar a su hija. Esta mujer tenía una convicción tan fuerte que dijo, yo no me voy de aquí sin un milagro. Yo no acepto el silencio, yo no acepto que estos discípulos me traten de callar. Si me tratan de callar, más grito. No acepto las negativas. Yo voy a perseverar hasta obtener mi milagro. Por eso el Señor Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que sorprenden porque es Dios reconociendo la fe de una persona. Ahora, es difícil impresionar a Dios, es imposible asombrar a Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede. Pero hay momentos donde Dios muestra cierto agrado, cierto asombro, y es por la fe. La fe del centurión
Aquel centurión romano tampoco era judío, tampoco era la nación de Israel, donde le dice, mi siervo está gravemente enfermo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor Jesús dijo, wow, ni aún en Israel yo he encontrado tanta fe. Ahora se encuentra esta mujer y le dice, wow, qué grande es tu fe. Muchas veces la gente que más tiene fe no es el más religioso, no es el que tiene la mejor teología, porque teólogos hay muchos y tienen unas vidas vueltas un desastre. Conozco un montón de gente que se conoce la Biblia de punta a punta, pero no tienen fe. Es más, muchos son incrédulos, otros son ateos y enseñan doctrina en institutos bíblicos y enseñan doctrina en universidades. Se conocen la Biblia, se conocen toda la historia, se conocen los diferentes tipos de teología, pero el día que partan, el día que muera, van a la condenación eterna porque no creyeron en el Señor Jesús como Salvador de sus vidas. Hay gente que tiene mucho conocimiento y que te va a decir, yo tengo 20, 30 años en el Evangelio, pero tú ves sus vidas, no hay milagros, no hay cosas sobrenaturales, no hay testimonios, los testimonios son viejos, antiguos, olvidados de hace 20 años, de hace 25 años, y tú los escuchas hablar, yo fui, yo hice, yo dije, Dios me usó. Pero esta mujer, sin grandes conocimientos, esta mujer supo pelear la batalla, esta mujer supo perseverar, esta mujer tenía fe. Por eso la Biblia dice, si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, ese grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero luego se convierte en uno de los árboles más grandes. Y el Señor Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Esta mujer fue reconocida, alabada, exaltada por nuestro Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que el Señor estaba haciendo en medio de ese proceso era dejarnos un testimonio. Estaba poniendo a prueba a esta mujer para que nos quedara de testimonio a todos nosotros de que esa fe va a hacer que se cumpla lo que nosotros queramos. Hay anhelos en tu corazón, hay deseos en tu corazón. No te rindas, no te desanimes. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue clamando y sigue orando porque Dios te va a dar la respuesta. Y me llama la atención cómo termina el versículo 28. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. En este mismo momento Dios va a hacer milagros. En este mismo momento viene tu respuesta. En este mismo momento Dios está abriendo las puertas que están cerradas. En este mismo momento hay sanidad. En este mismo momento llega la provisión y en este mismo momento lo que parecía imposible se hace posible porque grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe, tú que me estás viendo. Grande es tu fe, tú que me estás escuchando. Que se haga contigo conforme a como has creído. Y la otra versión dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Los milagros de Dios son instantáneos. Los milagros de Dios son ya. Los milagros de Dios, cuando Dios da una orden, cuando Dios está satisfecho, cuando Dios dice, esta es la fe que yo estaba esperando, esta es la fe que mueve montaña, esta es la fe que me honra, esta es la fe que me glorifica. En ese momento comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales. Déjame decirte, esta hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Dice gravemente, era una situación grave. Era una situación terrible, era una situación muy difícil, era una situación que la tenía atormentada y posiblemente estés cansado, atormentado de esta situación. Déjame decirte, contigo se va a hacer conforme a lo que quieres, contigo se va a hacer conforme a tu fe, porque Dios en este mismo momento cambia las circunstancias. Esta historia está para testimonio de todos nosotros. Esta mujer es un ejemplo bíblico. Todas estas cosas quedaron escritas, quedaron registradas en la Biblia para testimonio de nosotros, las nuevas generaciones. Un ejemplo bíblico de persistencia, de humildad y una confianza inquebrantable en Jesús. A pesar de ser gentil, a pesar de no tener conocimiento bíblico, a pesar de no ser judía, a pesar de no formar parte de ese maravilloso pueblo, ella peleó su bendición, ella creyó que el Señor podía hacer un milagro, ella se enfrentó al silencio, se enfrentó a la negativa, ella se enfrentó
a toda la situación, a multitudes que decían, vete de aquí, no nos moleste, cállate. Mientras más la llamaban, más le hablaban, más gritaba. Pero ella reconoció la autoridad divina de Jesús y logró la sanidad de su hija, porque grande era su fe. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es tu expectativa el día de hoy? ¿Cuál es tu expectativa al acercarte a Jesús? ¿Cuál es tu expectativa este domingo? Un domingo más. Hay gente que dice, no, yo soy cristiana, yo voy todos los domingos a la iglesia. Y creen que con eso ya son cristianos y creen que con eso ya agradaron a Dios y creen que eso es absolutamente todo. Déjame decirte, el cristianismo, el evangelio, el reino de Dios es mucho más que ir a la iglesia. Es un asunto de fe, una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que hace posible lo imposible. Quiero que oremos porque no sé qué situación te está atormentando, no sé qué situación es difícil para ti, no sé cuál es la situación de tus hijos, de tu hija, no sé qué puedan estar pasando en este momento, pero déjame aclararte lo que dice la palabra. Hágase contigo conforme a lo que quieres. Muchas veces, quiero recordar otra vez este punto, muchas veces decimos, Señor, que se haga lo que tú quieras. Pero leyendo la Biblia, metiéndonos en la palabra, metiéndonos en esta historia, conociendo los principios bíblicos, el Señor Jesús le dijo, hágase contigo conforme a lo que quieres. El problema es que muchas veces no sabemos lo que queremos. Muchas veces no estamos bien claros en lo que pedimos. Pedimos vagamente, pedimos sin fe, pedimos sin expectativa y pedimos sin estar claro en lo que queremos. Pero algo va a suceder, algo se va a manifestar esta mañana en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tus negocios o con tus hijos. Algo va a suceder esta mañana porque el Señor ha dicho, grande es tu fe, te quedaste hasta este momento, has escuchado la palabra con determinación, has escuchado esta palabra con fe y esa fe Dios la va a recompensar. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no enviaste a tu Hijo para condenarnos. Enviaste a tu Hijo para que fuéramos salvos a través de Él y enviaste a tu Hijo como respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a mi necesidad. Jesús es la respuesta a mis problemas terrenales. Jesús es mi problema, a mi problema eterno, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y estamos seguros y convencidos de que nos has dado la dádiva, el regalo, la gracia de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero también estamos seguros de que recibiremos el milagro en esta tierra. Estamos seguros que Jesús venció a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Y hay un nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ante el nombre de Jesús toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y ante el nombre de Jesús los demonios huyen, las situaciones cambian, las montañas se mueven y cosas sobrenaturales ocurren. Señor, hoy que se cumpla en nosotros tu palabra, que se haga en nosotros como queremos y que nuestra situación sea cambiada, que nuestros hijos sean sanados, que haya sanidad, liberación, libertad en este momento. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Yo te doy gracias por acompañarnos. Gracias. Comparte esta palabra. Comparte esta palabra. Recuerda la fe de la mujer cananea. Recuerda la fe de esta mujer que no se dice el nombre. Recuerda la fe de esta mujer que no era parte del pueblo de Dios. Recuerda el testimonio de esta mujer y recuerda que Dios quiere hacer contigo cosas grandes y maravillosas y que a partir de ahora cosas sobrenaturales comenzarán a ocurrir en tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos.